Hola mis amigos de YouTube y de Facebook, ¿cómo están? Un placer saludarles otra vez, su amigo Quique. Bueno, ya saben que ese es mi eslogan, ¿no? Ahorita estamos con mi hermano Vicente Javier González Álvarez, como lo vieron la otra vez, estuvo muy bonito su video, tiene muchos seguidores, pues, le gustó a mucha gente su forma de hablar. Él es una persona, como les digo, estudiada, preparada, y le gusta mucho hablar sobre los temas de Dios, ¿sí? Hermano, ¿Cristo es Dios? Es una pregunta que todo el mundo me ha hecho y que te la han hecho a ti. Por favor, ¿nos podrías explicar más o menos lo que tú sabes o lo que tú piensas? Bueno, mira, esa pregunta la han hecho sobre todo, y es algo que traen mucho los hermanos separados, sobre todo algunos cristianos, algunas sectas cristianas, porque no todas, hay unos que sí saben que Cristo es Dios perfectamente bien. Los católicos sabemos que Cristo es 100% hombre, 100% hombre y 100% Dios, que negándose las prerrogativas de su condición divina se anonadó y se hizo semejante a los hombres en todo excepto en el pecado, dice la Sagrada Escritura. Para poder explicar un poquito por cómo es Cristo Dios, Cristo es Dios, necesitaríamos que la gente entendiera levemente algo que no se puede comprender porque Dios es infinito. Tú sabes que Dios es infinito y para entenderlo solamente Dios conoce a Dios, se comprende Él como Dios. Dice incluso el Catecismo de la Iglesia Católica y un padre de la Iglesia Católica, si conociéramos quién es Dios exactamente, dejaría de ser Dios, porque a Dios no se le puede abarcar. Bueno, vamos a dar una pequeña semblanza de quién es Dios. Dios es un solo Dios en tres personas distintas. De ahí podemos partir. Un solo Dios en tres personas distintas. ¿Cómo es esto? Dios Padre Eterno, Todopoderoso. Él es Dios que desde toda la eternidad ha existido. Eterno. Hablamos de eterno porque tienen mucha diferencia. Mortal, inmortal y eterno. Eterno solamente es Dios. Sin principio y sin fin. Inmortal somos nosotros, con principio y tenemos un fin. Y ese es inmortal. Inmortal es los animales. Tienen un principio y tienen un fin. Nosotros tenemos un principio pero no tenemos fin. Dios no tiene principio y no tiene fin. O sea, ha existido desde siempre. Ok, Dios eterno, conociendo desde toda la eternidad, es Dios Padre. En el pensamiento de Dios eternamente, que es un pensamiento infinito e divino, Él hace un verbo de sí mismo, un conocimiento que tiene perfecto y exacto de Él. Nosotros nos podemos ver en un espejo, pero no nos conocemos totalmente como somos. Es más, hay gente que nos puede decir cosas de nosotros, que nosotros pensamos que sabíamos cómo somos y no sabemos. O sea, nosotros no nos conocemos a la perfección. Pero Dios, que se conoce perfectamente desde toda la eternidad, desde siempre, hace un verbo de sí, de su propio conocimiento. Es como mirarse en un espejo perfecto y saber desde toda la eternidad cómo es exactamente y todo. Y ese verbo perfecto, ese discernimiento en la mente de Dios, el verbo que Dios hace de sí mismo, como Dios es divino y como Dios es infinito, ese verbo tiene que ser vivo. Y ese verbo es nuestro Señor Jesucristo, el verbo eterno de Dios, Dios Hijo. Cuando Dios Todopoderoso y Eterno Padre hace un discernimiento de sí, y ese discernimiento es vivo y forma otra persona, aunque es la misma divinidad, pero otra persona, y ve todas sus cualidades, todas sus perfecciones, todo lo bello y lo hermoso, lo que hay en Dios, se ama tanto a sí mismo en su figura, que es su Hijo, que de ahí ese amor vivo y grandioso que tiene Dios por sí mismo, también tiene que ser vivo porque Él es un Dios de vida y un Dios infinito, y ese es el Espíritu Santo. La relación entre Dios Padre, Dios Hijo, es el Espíritu Santo. Es el amor entre el Padre y el Hijo. Y esa vendría siendo la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es un tema muy complicado que incluso San Agustín, una vez queriendo entrar en el tema de la Santísima Trinidad, andaba en la playa pensando en esto. Oye, ¿por qué la Santísima Trinidad? Un solo Dios, tres personas distintas, ¿cómo leeré para entender? Volteó y vio un chiquillo ahí en la playa, en un hoyito agarrando en un hoyito que hizo en la arena, agarrando una vasija de agua, la vaciaba. Y la vaciaba y le dijo San Agustín, ¿qué estás haciendo, mijo, ahí? Pues nada, lo que quiero hacer es vaciar el mar en este hoyito. Y le dijo San Agustín, no, eso es imposible. Y era el propio Dios, el niño, que le volteó y le dijo, eso es más posible que yo vacíe el mar en este hoyito a que tú comprendas las profundidades de la Santísima Trinidad de Dios, el misterio que entiendes. Por eso di una pequeña teoría de cómo hablan los teólogos de lo que es la Santísima Trinidad. Cómo surge el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres infinitamente perfectos, un solo Dios, eternos, ni uno es primero que el otro, ni uno es después que el otro, ni uno tiene más poder, ni más gloria. Es otro tema, la Santísima Trinidad. Pero bueno, el tema principal es si Cristo es Dios. Exactamente, eso es lo que estamos... Cristo es Dios, ok, ya. El tema. Vamos a ver por qué Cristo es Dios. Dicen los hermanos separados, solamente la Biblia. ¿Te ha tocado que te digan? Oye, pero es que esto... No, solamente la Biblia. Primeramente les podríamos contestar, ¿en qué parte de la Biblia dice? Solo la Biblia.
O sea, ¿por qué no? Entonces no es solo la Biblia. Ellos lo sacaron de ellos. Bueno, pero vamos a hacer una reflexión de por qué Cristo es Dios a través de la Biblia. Porque esto va dirigido a nuestros hermanos separados para que entiendan por qué Cristo es Dios a través de la Biblia. El nombre de Dios en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, es Yo Soy. Yo Soy es el nombre de Dios. No hay otra persona que se pronuncie ese nombre. Este nombre que Dios se da en el Antiguo Testamento lo conocemos por cuando le dice a Moisés, oye, tú me estás enviando a tu pueblo, y si yo le digo a tu pueblo, ¿quién me manda? ¿Qué les voy a decir? Y tú les vas a decir, contestó el Señor, yo soy el que soy. Y les dirás, yo soy, me manda a ustedes. Yo soy es el nombre de Dios. Un nombre que Cristo se apropió en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, con todo derecho porque Él es divino y es Dios, se lo apropió y en bastantes ocasiones Él nos dijo, yo soy. Nuestro Señor, Dios Padre en el Antiguo Testamento nos decía, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Moisés. O sea, soy Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Moisés. Yo soy y no hay otro aparte de mí, decía. Yo soy, se pronunciaba como yo soy el nombre de Dios. Nuestro Señor en su vida pública pues lo hace propio. Y mucha gente dice, no, es que nuestro Señor decía yo soy refiriéndose a su persona. No, porque hay un pasaje muy explícito en la Sagrada Escritura donde Él dice, antes que Abraham existiera, ego eimi, yo soy. La misma frase y la misma palabra que decía nuestro Señor cuando le preguntó a Abraham, ¿y quién les digo que me manda? Le dijo Dios Padre Todopoderoso a Abraham, diles que te manda ego eimi, yo soy. Entonces, esta misma palabra la utiliza nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver algunas citas bíblicas, por ejemplo, en donde dice Él, les he dicho que morirán en sus pecados, porque si no creen ustedes que yo soy, morirán en sus pecados. Palabra de Dios en la boca de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Cuando hayan levantado el Hijo del Hombre, ¿te acuerdas cuando lo crucificaron? Él decía, hablando de ese tiempo, en visión futura, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre sabrán que yo soy. Ego eimi, soy Dios. Hablando en términos de la Sagrada Escritura, para aquellos que dicen que nada más la Escritura. Nosotros como católicos tenemos tres fuentes: tradición, magisterio y Sagrada Escritura. Y ninguna de las otras está por encima de otra, sino que las tres se complementan. Pero bueno, para aquellos que dicen que simplemente la Sagrada Escritura. La frase más importante es cuando él les dice ahí al pueblo y que le dicen, oye, tú siendo tan joven, ¿cómo crees que tú puedes haber conocido a David, al rey David? Y fíjense, desde el Antiguo Testamento el rey David reconoce a nuestro Señor, porque dice nuestro Señor Jesucristo, dijo David, le dijo el Señor a mi Señor, el Señor, que es Dios Todopoderoso. En la Sagrada Escritura, el Señor, yo soy, es la misma palabra de Dios. ¿Sí me explico? El Señor. Dijo el Señor a mi Señor, pondré a tus enemigos por escabel de tus pies hasta tu triunfo. Y eso quiere decir que le dijo el Señor a mi Señor, dice nuestro Señor. ¿Cómo creen entonces que David puede ser padre del Señor, o padre del profeta, o padre del Cristo, que soy yo? Porque le dijo el Señor a mi Señor, me igualó, al igual que Dios Padre, le dijo el Señor a mi Señor. O sea, estamos hablando del Señor, del Todopoderoso y del Eterno. Bueno, algunas otras frases que podemos ver en la Sagrada Escritura. Le dice algo muy, muy interesante y muy bonito, donde podemos encontrar que nuestro Señor Jesucristo es Dios. En la Sagrada Escritura, en el Evangelio según San Juan, cuando lo arrestan, no sé si te acuerdas, que dice que preguntaron, ¿y quién es? ¿A quién buscan? Preguntó nuestro Señor, dijo, a Jesús el Nazareno. Y volteó y dijo, yo soy. Con ese poder y con esa autoridad de tener la palabra de Dios, decir yo soy porque Cristo es Dios, dice la Sagrada Escritura, retrocedieron y cayeron de boca. ¿Tú crees que si me vienen a arrestar unos guardias y yo les digo yo soy, se van a hacer para atrás y van a caer de boca? No, pues cayeron de boca porque está pronunciando el nombre de Dios en primera persona y está recobrando su divinidad ante los hombres, y los hombres caen de rodillas. Está saliendo, porque es 100% hombre, pero 100% Dios, saliendo toda la potestad divina y hace que caigan de bruces, caen de rodillas y caen de boca al piso. Y tiene que decirles, soy yo nuevamente, para que se levanten, ya no yo soy, para que se pudieran levantar del piso. Ahí manifestamos
el poder de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver, esas son algunas palabras, como decía también, por ejemplo, yo soy el pastor, yo soy el buen pastor que doy a mis ovejas, yo soy la luz del mundo, quiere decir, soy Dios el buen pastor, soy Dios la luz del mundo. En infinidad de partes en la Sagrada Escritura encontramos que Él se dice yo soy, se dice el nombre de Dios. Por eso precisamente en el pueblo judío le decían, te vamos a apedrear y te vamos a matar. Y le decía, oye, pero ¿por qué me quieren matar? ¿Por qué me quieren apedrear? ¿Por las obras que hago? ¿Por las obras que hace mi Padre mío? ¿Por las que hago yo? No, por ninguna de esas. Te queremos matar porque tú, siendo un hombre, te haces creer y sentir que eres Dios. Y tú te proclamas Dios. Él se quedó callado. Simplemente dice que se fue. Oye, que otorga, ¿verdad? Pues imagínate, a mí me dicen, tú te crees y sientes que eres Dios, y yo lo que quiero es agradar a Dios, y de repente no les contesto, pues entonces estoy tomando un lugar que no me pertenece. Pero si realmente soy Dios, callo y otorgo porque realmente soy Dios. Así lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver rápidamente unos atributos que tiene Dios. ¿Qué te parece lo primero que hablamos? ¿Dios es eterno? Sí, sí, claro. Sin principio y sin fin. Hablamos de la eternidad. Bueno, nuestro Señor Jesucristo es eterno. Dice San Juan el Bautista, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Eternidad en Jesucristo, eternidad igual que el Padre. Por ese eterno que es Cristo, Cristo es Dios. En Apocalipsis nos dice, no temas. Tocó a Juan del hombro cuando Juan se asustó en la revelación y le dijo, no temas, yo soy el principio, yo soy la palabra de Dios otra vez. Soy Dios, el principio y el fin, el alfa y el omega. Basado en la Escritura, eternidad de Cristo, porque Cristo es Dios y solo Dios es eterno. Omnipresencia, otra cualidad de Dios, omnipresencia, puede estar en todas partes. ¿Te acuerdas de la palabra cuando dijo nuestro Señor Jesucristo? Cuando 2 o 3 de ustedes estén reunidos en mi nombre, ahí en medio estoy yo. ¿Lo dijo o no? Y no dijo tú y yo, podemos estar tú y yo en este momento reunidos en su nombre y otras personas aquí, otras personas en Argentina, en Italia, en Inglaterra, en Venecia, en Venezuela, en Chile, y Él en medio ahí está. ¿Por qué? Porque es omnipresente. Omnipresencia, atributo divino. Eterno, atributo divino. Omnisciente, todo lo sabe. Dice la Sagrada Escritura, y como sabía lo que estaban pensando, le dijo, ponte de pie y haz esto. Juan, le dicen sus discípulos, Lázaro muerto, permítanme, está dormido, descansa, y él se ve que lo iba a resucitar. En muchas ocasiones él veía, lo dice la Sagrada Escritura, veía sus pensamientos, leía sus intenciones, sabía y conocía, porque esa omnisciencia es un atributo divino. Y como Cristo lo tiene como atributo divino, lo dice la Sagrada Escritura, Cristo es Dios. Otro, omnipotencia. ¿Te acuerdas que iban en la barca y de repente empieza el mar a hacer su ajetreo y la lluvia y los apóstoles tienen miedo y él se queda medio dormido y lo levantan y lo despiertan? Señor, Señor, ayúdanos, auxilio, que nos morimos, que nos ahogamos. Y se levanta y dice, culminó al viento, al mar y a la lluvia que terminaran y que pararan y cesaron. Omnipotencia. ¿Tú crees que algún humano que no sea Dios le obedece a la naturaleza? No, pues claro que no, jamás. Son algunos atributos, estamos hablando de Dios. Es eterno, es omnipresente, es omnisciente y es omnipotente. Otra cosa, la inmutabilidad. Tú no eres el mismo cuando eras niño, ahora y mañana. Era niño Kiko, niño grande, niño viejo, y serás otra persona y en tus pensamientos. Pero el que nunca cambie, que es eterno desde toda la eternidad, dice el apóstol San Pablo, Jesucristo es el mismo hoy, ayer, mañana y eternamente. Y siempre. Y siempre. Inmutabilidad. Son algunos detalles rápidamente, porque los que dicen que en la Escritura no aparece que Cristo es Dios, son atributos que Cristo tenía y no puede tenerlos cualquier humano. Si los tuviera cualquier humano, no serían divinos. El único es Dios y como Cristo es Dios, los tiene. Cristo es dueño de la vida. Un atributo divino. ¿Tú eres dueño de tu vida? No. Cualquiera viene, te la arrebata y a ver, recupérala. Bueno, mi cuerpo físico. Pero no eres dueño de tu vida. No. Porque tu vida, si fueras dueño, nadie te la quita. No. Pero el Señor sí nos dice, a mí nadie me quita mi vida. Yo la doy voluntariamente y tengo el poder de entregarla y de recuperarla cuando yo quiera. Eso no lo puede decir alguien que no sea Dios. O sea, solamente, ni siquiera, como dicen los hermanos separados, el Hijo de Dios. Solamente quien es Dios. Otra cosa. Antes de la redención, los pecados no podían ser perdonados por un hombre. Eran ofrecidos sacrificios por los sacerdotes a Dios. Pero antes de que Cristo muriera en la cruz por nuestros pecados, no había la confesión, que fue cuando sopló sobre ellos y le dijo, les doy el poder de perdonar los pecados. Antes de eso no había nadie. Y el único que tiene poder de perdonar los pecados, y lo sabían los antiguos judíos, lo sabía el pueblo hebreo, es Dios. Y nuestro Señor Jesucristo manifiesta que es Dios diciendo,
Cuando le dicen, mira ¿quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Y les dice, es más fácil decirle a que está inválido, amolado y todo ahí tirado, sin poder caminar, levántate, agarra tu camilla y vete a tu casa. ¿Es más fácil eso o perdonar pecados? No, pues sería más fácil perdonar pecados. Bueno, para que vean que el Hijo del Hombre, o sea que soy Dios y tengo poder de perdonar los pecados, a ti te digo, levántate, agarra tu camilla y vete a tu casa. Poder de perdonar los pecados, atributo divino, Cristo lo tiene, por lo tanto, Cristo es Dios. La propia persona de Jesucristo hace milagros. Mucha gente decía, es que volteaba y le pedía al Padre que hiciera un milagro. Sí, bueno, hablando en que es 100% humano y tenía que doblegarse, eso vino a doblegarse ante el Padre, a vivir en nuestra propia carne para darnos la redención. Pero como Dios, los pecados, los milagros se le salían del cuerpo solos, casi. Dicen que iba la hemorroísa siguiéndolo y que dijo, con que pudiera tocar una punta de su manto quedó libre. Tocó la punta de su manto y el Señor luego se paró y dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? ¿Por qué? Dice San Pedro, Señor, pues ¿qué te pasa? Oye, hemos caminado tantos kilómetros, vienen miles de gente y preguntas quién me ha tocado. Es que sentí que una fuerza milagrosa y curativa salió de mí. Esa no sale ni de ti, ni de mí, ni de ningún profeta, solamente de Dios. Un milagro arrancado por la fe a Dios. Vamos a hacer otras dos, nada más rápidas. Porque dicen, no, es que no hay mucha evidencia en la Sagrada Escritura de que Cristo sea Dios. Más bien es el Hijo de Dios. Dicen, no, incluso llegan a decir barbaridades, iba a decir otra palabra, perdónme, barbaridades, como decir que está ocupando el lugar de San Miguel Arcángel, que es un profeta. No. Vamos a hablar realmente, como dice la Sagrada Escritura, si quieren basar nada más en la Biblia, ¿por qué Cristo es Dios? Los demonios no le piden permiso a nadie para nada, excepto a Dios. Y dice la Sagrada Escritura que estaba un endemoniado que cayó a sus pies y nuestro Señor Jesucristo le preguntó, ¿y cómo te llamas? Dijo, Legión, porque somos muchos, un montonal de demonios, miles, cientos de demonios. Y les dijo, ¿qué quieres con nosotros, Hijo de Dios Altísimo? Oye, te pedimos un favor, déjanos salir de estos y déjanos entrar en los puercos, en esa piara de puercos. Y dice la Sagrada Escritura, y Jesús se los permitió. Entraron los puercos y los puercos no soportaron y se desbarrancaron. Pero Jesús les dio permiso. Sin el permiso de Dios el demonio no hace nada. Ni su propia existencia le pertenece. La existencia misma está sostenida por el propio Dios. El demonio por sí no es nada. Y para pedirle permiso a Jesucristo es un atributo divino. Por lo tanto, Cristo es Dios. Y vamos a poner alguna otra. Por ejemplo, Jesucristo dice en el Apocalipsis, hay una cita que me gustaría leerla, no textual, pero más o menos, que dice: multitud de ángeles alrededor del trono de los vivientes y de los ancianos decían con fuerte voz: digno es el Cordero degollado, nuestro Señor Jesucristo, de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza, que solo merece Dios. Y toda criatura del cielo, de la tierra, abajo de la tierra y del mar, y todo lo que hay en ellos, el mundo entero, universo, respondían: al que está sentado en el trono, Dios Padre, y al Cordero, Dios Hijo, toda alabanza, honor, gloria y potencia por los siglos de los siglos. Y eso es nada más, se le debe la adoración a Dios. Y dice la Sagrada Escritura: y los cuatro vivientes decían amén, y los ancianos se postraron para adorarlos. Solo Dios adorarás. Y Jesucristo es adorado en el cielo, porque es Dios. Jesús nos muestra otra cosa, que hace poquito me tocó unas personas que llegaron a la casa y me dijeron: es que nosotros somos hermanos separados, pero es que ustedes no hacen los católicos, nosotros, dice la Sagrada Escritura, vayan y lleven el Evangelio. Y le dije: sí, pero también dice algo: vayan y lleven el Evangelio y bauticen a todos. ¿Cómo? No, ¿cómo dice? Bauticen a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no es Dios, ¿cómo si igual y pretende que nos bauticemos en su nombre? No dijo San Juan: bautícense en mi nombre. No había dicho ningún profeta: bautícense en mi nombre, limpien sus pecados, tengan nueva vida en mi nombre. No, el único que lo dice es Cristo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, bautizan todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque los tres son un solo Dios. Jesús con esto nos muestra que es igual a Dios. Y nos dice San Pablo que es divino. Dice: negándose las prerrogativas de su condición divina, se anonadó, haciendo semejante a los hombres en todo, excepto en el pecado. Y otras muchas, no, es que hay cientos, la Biblia está llena. El que no quiere entender es porque de veras tiene oídos y no quiere oír. No, la Biblia nos dice, el que me ha visto, dice a mí nuestro Señor Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Oye, Señor, muéstranos al Padre. Oye, Tomás, hace tanto tiempo que estoy contigo y aún no me conoces, mijo. ¿Qué pasó? Quien me ha visto a mí, ha visto a mi Padre y yo somos iguales.
Y dice, nadie conoce al Padre, sino el Hijo. Hablando de un conocimiento pleno, que hablamos al principio que a Dios no se le conoce. Si se le conociera a un humano, conociera a Dios lo que es Dios, no sería Dios. Pero el Hijo dice, nadie conoce al Padre, sino el Hijo. Y nadie conoce a mí, que soy Dios, sino el Padre. Y he estado en la tierra, pero vuelvo al seno del Padre donde he salido. Uno solo con Dios, eternamente Dios. Vamos a poner una más para terminar, que me acuerdo ahorita. Estamos alargando mucho el mucho. Vamos a ver, bueno, pero vamos a ver, sí, porque a mí me encanta. Luego seguimos con otros, Sí, pero ahorita... Pero vamos a ver, rápido. ¿tú puedes habitar en mi alma? No. ¿Yo puedo habitar en tu alma? No. Maricela, en la mía, ni en la mía. ¿Quién puede habitar en las almas? Habitar en las almas, no una obsesión, no, habitar en las almas, solo Dios. Si cumplen la voluntad de mi Padre y la mía, vendremos y habitaremos en su alma. Haremos morada en su casa, en ese templo divino que llaman alma. Padre, he dado a conocer tu nombre para que el amor con que tú me has amado esté en ellos. ¿Cuál es el amor con el que el Padre Santo amado a Jesucristo, la tercera persona al ver el Espíritu Santo? Para que el Espíritu Santo esté en ellos y yo en ellos. Nada más algo breve. El único problema y la única... lo único malo, o digamos, ¿cómo se puede decir? De rechazar a Dios, de rechazar a nuestro Señor Jesucristo como Dios, nada más es esto: la pérdida de la vida eterna. Dice nuestro Señor Jesucristo muy claramente: quien me niegue a mí delante de los hombres, lo negaré yo delante de mi Padre que está en el cielo. Esto implica cerrar las puertas a la única posibilidad de nuestra salvación. Muy abusados con eso. Muy bien, hermano. Yo quería agregar algo que siempre lo he dicho, que hay personas que son cucarachas de templo, ¿sí? Las cucarachas de templo les dicen a las señoras o señores que se la pasan todo el día en el templo, que ayudan al Padre, que ayudan todo, pero cuando salen afuera les dicen patea la pelota. Patea la pelota significa esto, ¿sí? De que hablan mal de sus vecinos, tratan mal a sus hijos, no ayudan a nadie, o sea, cometen miles de pecados, ¿no? Y dentro de la iglesia están ahí como cucarachitas de templo todo el tiempo. Yo pienso que no por eso se van a salvar, y Dios no creo que quiera las cucarachas de templo. Otra cosa que es muy mala, ¿sí? Y se los he dicho, el famoso fanatismo. El fanatismo en todo, desde los artistas, desde cualquier cosa, es muy peligroso, porque sobre todo, por ejemplo, en la iglesia o en las religiones ha habido las peores guerras, los peores problemas, los más grandes, ha sido por el fanatismo, ya sea de cualquier religión o artistas que han matado o cosas así. Hay que creer, amar a Dios, estar con Él, más no hacerse fanáticos. Es lo que yo siempre les he dicho. ¿Tú qué opinas de eso, hermano? Mira, te voy a decir una cosa. La Iglesia Católica como institución, o bueno, vamos a ponerla como lugar, porque tú ya estás hablando del templo, el templo físico, no el templo del cuerpo místico de Cristo. Que la gente va a misa y hace esto y esto. Ok, sí, y es correcto. Yo te voy a decir una cosa, mucha gente se ha salido de la Iglesia Católica porque tal católico, tal persona católica no funciona. Y sería lo mismo como que yo dijera ahorita de repente, ¿sabes qué? Como conozco a 2, 3 doctores que son medios raritos, homosexuales, unos medio ratas y cosas así de ese tipo, yo ya no creo en la medicina. Sí, pues no todos Primeramente, son igual, nada tiene que ver. Nada tiene que ver. De que hay malos y buenos, los hay en todos los ámbitos. En las familias, en la política. En la política hay políticos buenos. No todos los políticos ya, porque fulano tal, para no mencionar nombres, está mal. No, pero no, la política no está mal. La política significa hacer el bien al pueblo. Y yo creo en la política, más no en algunos políticos. Y como decía Gandhi, yo creo en Cristo y su iglesia, más no en los católicos o en los cristianos. Representantes. No, pero no en los representantes tales como cuales, porque no todos hay muchos son que iguales, no todos son iguales. Ahora, sí. Ahora, Cristo creó una iglesia, acuérdate que nos hablaba en la parábola, donde se sembró maíz y cizaña. Y los dos se sembraron juntos, no se sembraron por separados. Ah, bueno, pues dentro de la iglesia católica sí estamos. Habemos pecadores y hay gente que va en camino muy grande de santidad y estamos mezclados. Ya llegará el día del juicio para que sean separados. Es una cosa que los hermanos separados dicen: en nuestra iglesia no tenemos pecadores. Pues ¿para qué quieres una iglesia, hermano? ¿Sí me explico? O sea, la iglesia es el arma, los sacramentos, lo que Cristo te da para irte llevando en ese caminar. Un santo es aquel que cae muchas veces, pero se vuelve a levantar de frente hacia Dios y tiene la intención de cambio. ¿Sí me explico? Ahora, lógicamente, se lo he dicho a mucha gente, de nada te sirve. Mucha gente a lo mejor está equivocada y piensa:
Si yo voy a misa diario, rezo mi rosario diario, hago estas prácticas diarias, me voy a salvar. Eso no te salva. Lo que te salva y te hace santo es el amor, lo dice San Pablo. El amor que nunca pasará. El que más ama es más santo que el otro. Pero lógicamente, para tener un amor divino, de poder perdonar a una persona que asesinó a tu familiar, a una persona que te robó, necesitas una gracia especial divina. Tú tienes una virtud teologal que se llama el don de la caridad y se aumenta con el recibimiento de los sacramentos, se aumenta con la confesión, se aumenta con la comunión, porque entonces traes al verdadero amor en ti, entonces puedes hacer obras sobrenaturales para las que tú no estás capacitado. Los sacramentos y lo que la iglesia nos da, haz de cuenta que es como si un árbol de manzanas le injertaran un pedazo de algo para que diera un fruto diferente, una manzana pera más rica. Pues esas virtudes teologales las tenemos acrecentando cada vez más con la recepción de los sacramentos, con la oración y con al asistir, al escuchar la palabra de Dios. Eso es muy bueno. Lógicamente tenemos que poner nuestra voluntad de acuerdo con esas gracias, porque si no, la gracia que está ahí no hace lo propio si nuestra voluntad no colabora. Tú hemos hablado mucho del, como tú le llamas, el ¿qué? Libre albedrío. Libre albedrío, exactamente. Por eso. Pero al final de cuentas, gloria a Dios que sigan yendo al templo y esperemos que Dios les mande una iluminación de conciencia a esas personas que a veces hacemos que la gente se oriente a la iglesia, que nos mande esa iluminación de conciencia para cada vez ser mejores, con las gracias que Cristo nos da dentro de ese templo que tú te refieres. Y ya por último, ya, porque ya se nos extendió mucho el video, Sí, okay. Lo del fanatismo que te decía, que es muy peligroso. Ahí está lo de Osama Bin Laden, que porque pisaron tierras sagradas de Estados Unidos, o sea, mucho, en la iglesia, por ejemplo, lo de la Santa Inquisición, o sea, cosas que han llegado a ser fanatismo que yo digo que son malas. Te voy a decir una cosa, mira, el fanatismo empieza el fanatismo siempre, mucha gente piensa que con el conocimiento, y el fanatismo lamentablemente empieza con el desconocimiento. ¿Sí me explico? Puede haber como te repetí hace rato, un cirujano plástico que aparentemente lo podemos llamar fanático, pero él no es fanático del arreglo de las personas, sino que malentiende su juramento como doctor y ese desconocimiento y ese juramento que él hizo con el desconocimiento total lo lleva a hacer cosas que atacan a su propio conocimiento. ¿Sí me explico? A su propia práctica. Igual en los católicos, en los musulmanes, hay musulmanes buenos, hay gente que practica el bien, pero ese desconocimiento de la religión primeramente por seguir al hombre y no a Dios es el que te lleva a cometer un fanatismo. Lo puede ver en todos lugares. Y como es peligroso. Es peligroso, claro. Gente que se explota. Claro que sí, claro que sí. El amar a Dios no es un fanatismo, pero amarlo como Él quiere que lo amemos. No amarlo como yo lo quiero amar. ¿Sí me explico? Ya cuando mezclamos lo humano, ahorita hay una mezcla de todo, hay un relajo hasta en la iglesia, que todo en todos lados, que hacen mezclas de la religión hindú con la china, con ya hacen una mezcla y lo que el hombre piensa, más lo que el maestro o fulano de esos de la nueva era que ascendido les platica, pues ya hay una confusión tremenda. Entonces ese desconocimiento los lleva a hacer cosas que no son la base o el principio de lo que están viviendo. La religión católica, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo no es de ninguna manera fanatismo. Desvirtuada se puede convertir en cualquier otra cosa o en lo peor. Por eso hay que tener un poquito de conocimiento de nuestra fe. Estamos obligados, conocemos de novelas, de fútbol, de deportes, de ingeniería, de física, matemáticas. No, hay gente pero preparada en todos los campos. Y le preguntas algo de su religión, no sabe nada. Y terminas leyendo otra. Por eso dicen, un católico sin conocimiento termina siendo un protestante. Y un protestante con conocimiento termina viniéndose la única y verdadera religión que Cristo, que es Dios, fundó, a la Iglesia Católica. Wow, excelente, hermano. Pues un placer como siempre, hermano. Aquí estamos. Las preguntas que ustedes quieran hacer próximamente, vamos a hacer más videos con mi hermano Vicente. Háganlas aquí o en el Facebook o en el YouTube para que él se las responda próximamente. Como siempre, su amigo Quique. Bye, bye. Un abrazote a todos. Bye, bye.